Buenos días. Muchísimas gracias, Gemma, por la presentación, a Alberto Pancorbo y a la Fundación Amigos del Museo del Prado por la invitación. Para mí es un placer estar de nuevo aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes por vuestra presencia en un día tan señalado como el de hoy. Para mí es un placer, como digo, hablar de este cuadro y también de Rafael, puesto que la última vez que estuve aquí hablé del pintor maldito por excelencia, Caravaggio, y hoy hablo sobre Rafael, ¿no? El pintor divino, como era apodado. Las vírgenes de Rafael son una de las cumbres capitales de la pintura, y sin ella algo faltaría a nuestra sensibilidad. Esto lo escribió en 1929 Margarita Nelken, una crítica de arte, escritora y periodista que tuvo una importante implicación política y social durante la Segunda República, en un ensayo titulado Rafael o la plenitud amorosa. Hoy en esta conferencia vamos a ver que Margarita Nelken no solamente tenía razón, sino que además esa sensibilidad de la que habla la transmite Rafael en su tiempo y en su obra, y eso trasciende hasta prácticamente el día de hoy. La obra que nos toca hoy, la Sagrada Familia de Rafael La Perla, tiene una importancia en la colección permanente en la Sala 49. Allí podemos ver otras obras de Rafael, del Renacimiento italiano y también de sus discípulos, como el Pasmo de Sicilia o la Transfiguración que tenéis aquí en pantalla. Sin embargo, la Sagrada Familia tiene desde prácticamente la inauguración del museo un centro en la exposición permanente. Aquí la vemos en la sala llamada de Isabel II, en una fotografía de Juan Loret de 1899, y vemos que en esta sala la perla se encuentra en ese lugar de centralidad, como decía, rodeada de otros cuadros de Rafael, pero también de Velázquez. Esa idea del relacionar obras españolas con italianas de diferentes periodos, también podíamos verla en la sala con el fresco que hace Arturo Mélida, en el que podemos ver, por ejemplo, el nombre de Murillo al lado del de Tiziano. Eso que ahora nos parece algo muy interesante, en esta época fue criticado muy negativamente. Tanto es así que a los pocos años podíamos ver en el museo, en 1905, en esta fotografía de Juan Lacoste, editada por Juana Roig, una sala solamente dedicada a las obras de Rafael, como no, con la perla en el centro. No solamente en las exposiciones del museo, en la exposición permanente del museo, la obra ha tenido un protagonismo en los últimos tiempos, sino que también en las exposiciones temporales, como esta que se celebró aquí en el Museo del Prado en 2012, el último Rafael, donde se estudió los últimos años de la etapa del artista, entre 1515 y 1520. La obra aquí se situó precisamente a través de un estudio bastante profundo en la creación, en el proceso creativo al final de la vida del artista, como vamos a ver en esta ocasión. Recientemente también la hemos podido ver expuesta en la exposición de Paolo Veronese, justo al empezar la exposición, porque tuvo una gran incidencia en la formación del artista. El veneciano pudo ver la obra en directo en el Palacio de los Canosa en Verona, y allí aprovechó para estudiar, como no, la obra de Rafael. Aquí os presento la obra La Perla, que se trata de un episodio que no podemos ver en la Biblia, en la Sagrada Escritura, pero que tiene una gran importancia en la iconografía de la Edad Moderna. Se trata del momento en el que la Sagrada Familia está volviendo de la huida a Egipto. Hay un pasaje en el que Santa Ana, que es el personaje que estamos viendo en la parte derecha de la Virgen, lleva a San Juanito, el primo del niño Jesús, a presentar, para que él presente su respeto. Rafael lo hace de una manera bella, una poética en esta imagen en la que la Virgen abraza a Santa Ana, su madre, y sostiene en su regazo al niño Jesús. Es una manera también que tiene el artista de mostrar el linaje de María, el linaje de nacimiento sin pecado original. Abajo lo que estamos viendo es a San Juanito que se acerca con la piel de camello que viste, llena de frutas que ofrece a su primo.
Luego vamos a ver también otro detalle del cuadro cuando lleguemos a la parte del proceso creativo, pero quiero poner la atención también que nos falta un personaje importante en este episodio, como es San José, que en este caso aparece en un segundo plano detrás de María en esa arquitectura, en esa ruina asomado a la ventana. Una de las cosas que más llama la atención cuando vemos este cuadro en la sala 49 es precisamente el apelativo de la perla. Todo el mundo se acerca al cuadro para buscar la perla que da nombre a esta Sagrada Familia. De hecho, esto lo hacemos porque entendemos que, igual que en el cuadro de Vermeer, de la joven de la perla, esa joya tiene que estar presente, porque además se ha estudiado que en otras obras de Rafael, en otros retratos, como en este caso la Fornarina, aparece la perla dentro del conjunto decorativo, ¿no? de la joven, amante o no, de Rafael. También se ha dicho que a los pies de San Juanito, en esta Sagrada Familia, tenemos una concha, y parece que una protuberancia dibujada podría ser lo que se entienda como perla, pero sin embargo no se trata de nada de eso. En realidad es una anécdota que recogen algunos historiadores como Antonio Pons, y que Pedro de Madrazo nos explica en un ensayo que vamos a citar varias veces en esta conferencia, en un ensayo en el que compara las vírgenes con el niño de Rafael y Murillo, y nos dice que Felipe IV, que en conocimiento de obras de arte no era un hombre adocenado, al ver por primera vez la célebre Sacra Familia, exclamó entusiasmado: «Esta es mi perla». Así que lo que tenemos delante es la Sagrada Familia, la perla, porque era la perla de la colección de Felipe IV, es decir, el cuadro más importante que había en la colección del monarca. Pero hasta llegar a la colección real española, el cuadro parece que tiene un origen en Ludovico Canosa, que era obispo de Bayeux, que pudo conocer a Rafael a través de amigos comunes como el intelectual Baldassare Castiglione. De hecho, parece que Canosa tuvo contacto con el círculo de Rafael en Urbino, y así se demuestran algunas cartas de este literato. Así que entendemos que probablemente Ludovico Canosa pudo llegar a Rafael a través de contactos comunes como Baldassare Castiglione. Después la obra, cuando muere este religioso, pasa a los condes de Canosa y es llevada al Palacio de Verona. Como decía anteriormente, este cuadro expuesto en ese palacio fue visto por veroneses y tiene una gran incidencia, sobre todo en la idea de perfección, de belleza, en la que vamos a ahondar en el día de hoy, de la Virgen con el Niño. En 1604, este cuadro pasa a la colección de Vincenzo Gonzaga, en Mantua, y poco tiempo después pasa a la de Carlos I de Inglaterra. Estamos hablando de menos de unos 15 años entre una y otra colección, pero al poco tiempo Luis de Haro la compra en la Almoneda de Carlos I tras su muerte. Este cuadro, que es traído a España, pasa ahora sí a la colección de Felipe IV en 1652, y ahí lo tenemos desde entonces. Pero ¿quién es Rafael? Lo conocemos muy bien, el pintor de la gracia, de la belleza perfecta, y vamos a hacer un recorrido por su vida antes de centrarnos en los detalles de la creación de la perla, viendo también cuáles son los hitos de su formación, de su biografía, que nos permiten trazar o llegar a la conclusión de la Sagrada Familia. Rafael nace en 1483 en el seno de una familia de artistas y músicos. Su padre, Giovanni Santi, era un artista, y aquí tenemos uno de los cuadros que se le atribuyen, este Cristo con dos ángeles, del Museo de Budapest, que pudo darle una educación no solamente creativa, es decir, en los primeros rudimentos de la pintura, sino como persona dentro de una corte, como es la de Urbino.
Sin embargo, no solamente el joven Rafael en sus primeros años pudo estudiar la pintura de su padre, sino que ya allí había ejemplos de los mejores pintores de su momento, como Justo de Gante, Pedro Berruguete, aquí con este magnífico retrato del duque de Montefeltro, o de Piero della Francesca. Giorgio Vasari, el biógrafo de los artistas del Renacimiento, nos cuenta una anécdota que nos permite relacionar la obra de Rafael con la de Perugino, que la tradición nos dice que fue su maestro. De hecho, Vasari nos dice que entró en el taller de Perugino con 9 años y que el hecho de que saliera tan joven de su casa le llevaría a su madre a estar llorando durante días. Sin embargo, esa anécdota realmente no la tenemos que tener como cierta, puesto que la historia es todavía más triste. La madre de Rafael muere cuando él tenía 8 años. Su padre se casa con otra mujer, pero muere cuando él tiene 12 años, así que queda huérfano muy joven. No se sabe muy bien realmente quién se hace cargo de Rafael de la formación, pero ya lo tenemos con 9 años siendo un joven prodigio, una promesa del arte reconocido por toda la ciudad de Urbino. De hecho, era reconocido por la técnica del dibujo, que para este tiempo, en el Renacimiento, era la técnica más importante, por lo que llevaba de pensamiento, de técnica intelectual, de la invención de la escena. Sin embargo, la historiografía contemporánea da por cierta ese vínculo con Perugino, sobre todo no tanto como aprendiz y maestro, sino como Rafael ayudante de Perugino dentro de su taller. Y eso nos lo permite, esto lo podemos confirmar precisamente por la relación estilística de algunos cuadros que están fechados en la misma época. Uno de Perugino, como estáis viendo, de los desposorios de la Virgen del Museo de Caen, y los desposorios de la Virgen de Rafael. Estamos viendo la misma iconografía, prácticamente la misma composición. Sin embargo, en el cuadro de Rafael estamos viendo una perfección que ya aquí podríamos decir que ha superado al maestro. De hecho, hay un manejo de la técnica de la perspectiva lineal mucho más claro y más perfecto que en la obra de Perugino, y sobre todo la composición, el movimiento que vemos en los personajes nos habla de la gracia, ¿no? Del sentimiento que ya está buscando Rafael en esta etapa de juventud. Otra obra de este periodo de Rafael en la crucifixión con la Virgen y San Juan, San Jerónimo y la Magdalena, llamada La Crucifixión Gabari, que se encuentra en la National Gallery de Londres. Y de nuevo estamos viendo cómo se está basando en los modelos de Perugino. Sin embargo, también vemos un avance estilístico y curiosidades que no tiene en cuenta Perugino en sus invenciones. Por ejemplo, una de las que más llama la atención es la altura que tiene la cruz en esta crucifixión, que lo separa de los personajes que están en el primer plano. De hecho, esto parece que lo hace Rafael para dejar toda la figura de Jesucristo en el cielo, sin que toque con sus pies siquiera el plano terrenal. Algo también muy simbólico, emocional, incluso poético, que son esos detalles que nos van a acompañar a lo largo de la producción de toda su carrera. Sin embargo, hay un episodio en su vida que lo marca. Lo marca profundamente tanto en su vida como en su creación artística, su viaje a Florencia. Entre 1504 y 1508 tenemos a Rafael en esta ciudad y lo tenemos realmente empapándose de todo el panorama cultural que allí se estaba creando. Tenemos aquí el Salón de los 500 porque justo a la llegada de Rafael aquí estaban dos de los más grandes artistas del momento rivalizando por ser el mejor en una misma sala, Miguel Ángel y Leonardo. Ambos estaban pintando dos batallas, la batalla de Anghiari y la batalla de Cascina, para ese salón, dos obras inconclusas, pero que se conocían en el momento a través de dibujos y copias, que son las que estamos viendo aquí. Rafael puede aprender aquí lo mejor de Miguel Ángel y lo mejor de Leonardo. De hecho, se habla de una cercanía en el taller de Leonardo, que no está probada documentalmente, pero como vamos a ver después, incluso para tratar la composición de la perla, el conocimiento que Rafael tenía de Leonardo era realmente profundo.
En ese periodo de formación florentino, que algunos piensan que se trata de una cercanía al taller de Perugino, que tenía una sede en la ciudad, otros piensan que se trata de una recomendación hecha por la nobleza de Urbino para apoyar ese talento joven y que pudiera realmente llegar a lo que fue. En la ciudad de Florencia no recibe ningún encargo de importancia. Solamente al final, en el último año, recibe el encargo de hacer la pala de la Virgen del Baldaquino, una obra que no llega a terminar porque se va. Sin embargo, para 1507, que pasa hacia Roma, como vamos a ver, en Perugia recibe un encargo maravilloso, la pala Baglioni, que es este entierro de Cristo. Aquí, esta obra me sirve para enseñar varias cosas que vamos a ver también con la perla, y es el hecho de que detrás de un cuadro tan imponente y tan bien compuesto como este, el dibujo realmente era lo necesario. Se conservan numerosos dibujos para esta composición, pruebas, pensamientos. Se trataba de una técnica que permitía pensar rápido sobre el papel. De hecho, nos llama la atención, y así nos va a llamar la atención en otros casos posteriormente, cómo las figuras que él está dibujando están desnudas. Se trata del interés de Rafael por la anatomía, por ver en esos movimientos que tienen que hacer los personajes, cuáles son los músculos que están en tensión, cómo al final caerá la tela que le pondrá sobre la piel. Es un estudio, como digo, muy profundo de lo que al final será la pintura. Para este tiempo, podríamos decir que el resultado final, es decir, la pintura que se encuentra en la actualidad en la Galería Borghese en Roma, no era lo importante. Lo importante era la invención, la composición. Sin embargo, esta obra es importante también por la historia que tiene detrás. Se trata de un encargo que le hace en Perugia Atalanta Baglioni para terminar con una guerra fratricida en la ciudad. Atalanta había visto cómo su hijo había matado a su primo en la noche de bodas para evitar que accediera al poder familiar de los Baglioni. Toda la familia se puso en contra y llegaron a matar al hijo, a Grifonetto, al hijo de Atalanta. Así que Atalanta, que repudió a su hijo, se estaba arrepintiendo de no haberlo acompañado al final de su vida, y eso le lleva a encargar a Rafael esta obra. Como podéis entender, detrás de toda esa historia que tiene su traducción en esta obra, hay muchas leyendas. De hecho, se habla de que el retrato de Atalanta es el retrato de la Virgen, que está desmayada en la parte derecha de la composición, que el retrato de su hijo es del personaje que está portando a Jesucristo, que el de su primo es el de Jesucristo. Es decir, al final estamos viendo cómo todo está en torno a esa historia, a esa simbología. Una obra realmente importante para este periodo en la producción de Rafael. Si nos alejamos de la leyenda y intentamos entender qué es lo que está haciendo aquí Rafael justo después de su periodo florentino, nos tenemos que fijar en cada una de las figuras. En esa que está en primer plano, que tiene las rodillas en escorzo, justo señalando al grupo central, con las manos hacia arriba, parece que Rafael ya ha estudiado la obra de Miguel Ángel, del Tondo Doni, una obra maestra que es una de las pocas pinturas de caballete que hace Miguel Ángel para la familia Doni, y vemos cómo ese movimiento artificial, casi que podríamos llamar casi manierista, ¿no?, en el sentido más puro, estamos viendo que Rafael lo copia para esa figura, así que parece, ¿no?, casi como un homenaje, ¿no?, una inspiración directa de la obra que pudo ver en su periodo florentino. Para la figura de Cristo, por supuesto, también hay una referencia a Miguel Ángel con la Piedad Vaticana, una obra que desde la juventud de Miguel Ángel va a marcar a todos los pintores y a todos los escultores posteriores por la perfección y la belleza ideal que marca esta obra en la producción de Miguel Ángel. La mano que cae muerta, ¿no?, que muestra precisamente el peso de la muerte, es lo que Rafael toma para su obra, pero también otros grandes artistas, como harán posteriormente incluso Caravaggio. Después de estos encargos, Rafael llega, parece que
recomendado por Bramante, a quien pudo conocer en Urbino, llega recomendado a Roma. Y allí se le encarga la decoración de las famosas estancias vaticanas. La más famosa, por excelencia, es esta estancia de la Señatura, donde Rafael hará esos dos grandes temas de la teología y la filosofía, que también nos sirve para hablar del pensamiento intelectual neoplatónico que Rafael estaba también aplicando a su producción. El hecho de hacer una composición doble tan complicada y con tantos personajes de una manera tan clara es también parte, ¿no?, de la idea compositiva del artista. Esta obra, por mucho tiempo, desde Giorgio Vasari, ha estado titulada como La disputa del sacramento. Sin embargo, realmente lo que tenemos detrás, como he comentado anteriormente, es la idea de la teología que se enfrenta a la filosofía en la misma sala. De nuevo, para esta composición tenemos multitud de dibujos que son los que luego su taller tomará para hacer las composiciones. Aquí tenemos otros dibujos, ya aquí algunos más terminados, otros en los que se piensa figura por figura. Y la importancia del taller, es decir, Rafael piensa en la composición, piensa en cómo llevarlo al muro en este caso, pero es los artistas que trabajan con él quienes prácticamente pintarán todo el conjunto. Rafael tiene una implicación también hacia el final en esta fase, pero era algo muy habitual, el hecho de que el genio como tal se encargara de la composición, de la invención, y luego su taller lo llevara a la práctica. Como digo, es algo que culmina con la idea de artista como tal, como lo entendemos en la actualidad, en la figura de Rafael. Aquí incluye también algunos retratos reales, como el suyo propio, o el de Bramante, o incluso el de Miguel Ángel, ¿no? Aquí tenemos la Escuela de Atenas, que parece que también refleja el estado de la Basílica de San Pedro en el fondo, tal y como estaba en ese momento. En Roma también aceptará otros encargos de nobles y banqueros. En este caso, Agostino Chigi le encarga la decoración de uno de los salones y él hace el Triunfo de Galatea. Traigo esta obra precisamente aquí porque, según la crítica y ya desde Giorgio Vasari, aquí Rafael llega al cenit de su estilo. Aquí llega a la cumbre porque encuentra una belleza idealizada perfectamente reflejada en la figura de Galatea. Aquí, para la figura de este personaje, él está estudiando diferentes personas y toma de cada uno lo mejor, llegando, como digo, al ideal de belleza terrena, que eso se traduce también en el ideal de diosa, ¿no?, en este caso de la ninfa Galatea. El triunfo que obtiene con esta pintura le lleva a que Agostino Chigi le encargue también la decoración de esta loggia en su villa farnesina, una villa de recreo que, como podéis ver, da esta sala al jardín principal, pero ya tenemos todo el jardín dentro, ¿no?, con esos festones y esas guirnaldas de frutas, de flores que decoran como marcos las escenas principales del banquete de los dioses. Lo importante aquí es que ya en el estudio posterior que se hace de este conjunto, vemos cómo sus discípulos aquí están especializándose en temas muy concretos. De hecho, se conoce que Giovanni da Udine es quien hace toda la parte de las flores y las frutas. Son detalles de bodegones que no se pondrán de moda de manera independiente hasta el siglo XVII, pero que aquí, como digo, ya alcanzan una excelencia prácticamente única. Todo esto no es solamente decorativo, sino que apoya el discurso principal del banquete de los dioses, que encuentra algo de verdad en la historia que lo inspira, y es precisamente la historia de amor entre Agostino Chigi y su futura mujer. Y los frutos que tenemos aquí, muchos de ellos también tienen connotaciones de amor e incluso algunas connotaciones eróticas, ¿no?, que completan el conjunto. Rafael también marca un antes y un después en cuanto a la retratística.
En este retrato del Papa Julio II, Rafael marca lo que nosotros denominamos como ese retrato psicológico. Hasta el momento todos los retratos papales eran de frente, mostraban el rostro del pontífice y sin embargo aquí Rafael nos muestra un papa ya mayor, cansado, que está absorto en sus pensamientos. De hecho, hay muchas anécdotas de este cuadro expuesto en el Vaticano antes de salir de Italia, en el que las personas que pasaban por delante se asustaban al ver la realidad, ¿no? El realismo en el rostro de Julio II. Aquí ya conoce perfectamente cómo aplicar los colores en la medida perfecta para el equilibrio, ¿no? en la experiencia visual. El rojo complementa al verde, que lo vemos en el fondo, la muceta perfectamente fabricada, ¿no? sobre los hombros del Papa, que se agarra en esa edad avanzada a su trono. También marcará un antes y un después en los retratos civiles, como estamos viendo aquí en esta maravillosa dama velada. La historiografía apunta a que, con la diferencia de la técnica, algunas más suelta, otras mucho más definida en el dibujo, parece que estamos viendo a dos artistas diferentes, dos Rafaeles diferentes. Y sin embargo, en realidad todo es la misma persona, según el encargo y según realmente al final la importancia o el lugar al que va la obra, Rafael dedica tiempo a una parte de la técnica u otra. Esta dama velada que sobresale sobre todo por su belleza en el rostro, pero también, fíjense en esas mangas, cómo están construidas con ese volumen tan bello, ¿no? Casi que la ropa, ¿no? Nos habla de esa poética del retrato. Tiene una gemela desnuda, que es la Fornarina. Fijaros que parecen dos técnicas diferentes, que es lo que decía, pero están hechas prácticamente en los mismos años y parece que es la misma modelo. Hasta el momento se cree que se trataba de la amante de Rafael, puesto que en el brazalete que lleva aparece su nombre. Y también es un retrato íntimo que la presenta desnuda con la mano sobre el pecho. Además, en las investigaciones que se han hecho en el laboratorio presenta poco dibujo, es decir, que está realmente pintando directamente sobre el soporte, pero no hay ninguna evidencia de que se trate de la amante. De hecho, las últimas investigaciones también la unen a la mujer o al entorno de Agostino Chigi, que es donde estaba trabajando en este momento. Rafael también tendrá un conocimiento del espacio como el mejor de los arquitectos de este periodo, que es Bramante. Al formarse con él en el Vaticano, consigue todo el conocimiento para proyectar obras como esta que estamos viendo aquí, siempre para Agostino Chigi, el mismo banquero de la Villa Farnesina. Aquí hace su capilla funeraria, Santa María del Popolo, y lo hace de una manera única. Todo el conocimiento de los proyectos para San Pedro del Vaticano, pero también el conocimiento de los edificios de la antigüedad, como el Panteón. Se unen aquí en este espacio maravilloso en el que está proyectado para verse desde distintos espacios, desde distintos ángulos. De hecho, si vemos la cúpula, estamos viendo esa conjunción de líneas geométricas perfectas que nos hablan también de esa perfección, de esa belleza, incluso de la arquitectura, que estaba intentando encontrar Rafael. Conocemos que, por ejemplo, él, aunque no termina, la obra no se termina antes de su muerte, sabemos que él pensó en todos los detalles, incluso en los mosaicos de la cúpula, que están diseñados por él y hechos por Luigi d'Apace, pero como digo, él no llegó a haber terminado este espacio. Luego, en sus obras religiosas de Caballete, tenemos el Éxtasis de Santa Cecilia, que también marcará todo lo que viene siendo el clasicismo boloñés del siglo XVII, esa santa que acepta su destino en el centro y que mira ya la gloria que la está esperando, con la mirada hacia arriba.
marca, como digo, una belleza religiosa en torno a esos otros santos que la acompañan en una sacra conversación. También se ha dicho que incluso en esta obra que es tan importante y que Rafael pudo intervenir prácticamente en todo el proceso creativo, incluso en la pintura final, parece que los instrumentos que hay en el suelo están pintados por uno de sus discípulos. Como no, el Pasmo de Sicilia aquí conseguirá compositivamente algo único, traza distintas diagonales, es una temática que bueno, tiene su punto en común con el entierro de Cristo de la Pala Baglioni, es decir, aquí la Virgen se arrodilla ante Cristo que está cayendo y que es ayudado por el personaje principal de la obra, que es el Cireneo, que está ayudando a levantar el peso de la cruz. A pesar de toda la perfección que alcanza en esta obra, la crítica piensa que adolece en el dibujo y que no hay una gran integración entre el paisaje y la composición principal, pero es una de las obras, como digo, más importantes. De hecho, es una de las milagrosas. Giorgio Vasari nos dice que este cuadro que iba para la iglesia de Santa María de los Spasimo en Sicilia, cuando la termina, es enviada en un barco que naufraga. Y lo único que se conservó que se salvó de ese naufragio fue esta obra, que llegó de nuevo sola a las costas de Italia y fue llevada posteriormente a Sicilia hasta que Felipe IV se hizo con ella. Ya la tenemos de nuevo expuesta en la misma sala que la Perla. La rivalidad entre artistas es algo que también los llevará a conseguir el máximo de su estilo. De hecho, es importante hablar de Sebastiano del Piombo en este punto, puesto que se le encarga, Giulio de Medici le encarga a Sebastiano del Piombo esta resurrección de Lázaro para la Catedral de Narbona, y a Rafael le encarga la Transfiguración. Así que se trata de una rivalidad entre los dos que tiene como punto intermedio a Miguel Ángel. Miguel Ángel ayudará a Sebastiano del Piombo en esta composición que están viendo aquí. Se dice que incluso le dio el dibujo para algunas de las figuras y luego solo Sebastiano del Piombo tuvo que pintarla. Como respuesta, Rafael nos presenta su última obra, La Transfiguración de Jesús. Una obra que aúna dos episodios bíblicos en una misma pintura, y solamente con la parte superior estamos viendo que consigue algo único. Aquí en el Prado también tenemos la copia hecha por sus discípulos, prácticamente a escala, una obra que por mucho tiempo también se atribuyó a Rafael debido a la calidad excelente que presenta. Rafael muere en 1520, el mismo día que nace, es decir, un Viernes Santo. Y en esa etapa, justo antes de su muerte, cuando está haciendo la Transfiguración, parece que también está haciendo la Sagrada Familia. Así que con este recorrido breve que hemos hecho podemos entender que lo mejor de su estilo no solamente estará en la Transfiguración, sino que también lo tenemos en la Perla. Hay detalles preciosos en esta obra que todavía no tienen explicación, y eso que ahora vamos a desgranar muchas de esas partes, y es el hecho de que todos estén conectados, sino con el gesto de la mano, con la vista, ¿no? La Virgen María está mirando a Jesucristo, al niño Jesús, igual que Santa Ana está mirando al niño Jesús. Sin embargo, ¿a dónde está mirando Jesucristo? Está mirando hacia arriba. Se cree que puede faltar una figura que fuera relacionada con San Juanito, pero realmente se ha interpretado que donde mira es hacia la luz de Dios que nos aparece en ese amanecer, que es realmente un recurso único dentro de la pintura de este periodo. Al igual que con otras pinturas que hemos visto, para la Perla, Rafael tuvo que pensar mucho sobre los dibujos, en cómo componer esta obra. Sin embargo, se conservan muy pocos autógrafos al artista. Aquí tenemos una copia de un modelo perdido que se atribuye a uno de sus más cercanos seguidores, Gianfrancesco Penny, y son pocas las diferencias que realmente nos presenta con el resultado final. La presencia de la cuna aparece ya, aunque secundaria, pero en primer plano, que es utilizada por el niño para apoyar uno de los pies. Y
lo único que apreciamos realmente es cómo San Juanito aparece en una posición un poco más torcida, más avanzada que en la obra final. Se conservan otros dos dibujos que podemos asociar a esta composición. Un dibujo muy complejo de estudiar, puesto que el papel está dibujado en ambas caras, y en una está atribuida a Rafael, que es el que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Y aún así se ha estudiado que, como podemos ver, pertenece a la figura de San Juan. Los límites del dibujo de esa figura parece que fue delineado por otro artista de su taller. Ya para el niño Jesús, que también aparece en el reverso, ahí ya está atribuido a Giulio Romano, un artista que en este periodo terminará y estará trabajando con él en prácticamente la mayoría de sus creaciones. Comparando sobre todo la obra de la parte de Giulio Romano, vemos que donde cambia la expresión es sobre todo en el rostro. La boca, la mirada del niño se pierde mucho más en la obra final que en este dibujo. En esta imagen de la reflectografía, que agradezco mucho a las compañeras de restauración que me la hayan proporcionado, podemos ver los cambios que Rafael hace en el soporte. Estamos viendo que hay un dibujo a mano alzada mayor que en otras obras de este periodo, es decir, está terminando de pensar la composición mientras la dibuja en el soporte. Y los cambios son realmente muy interesantes. Estamos viendo que el paisaje es algo que parece que cambia al final, porque lo que tenía pensado era hacer una escena de interior, era incluir la Sagrada Familia dentro de una habitación, pero al final lo incluye en un paisaje. Y vamos a ver la consecuencia que tiene este cambio, porque sí se refleja en obras de su taller como de Giulio Romano. Otra diferencia es que la cara de Santa Ana iba a estar parcialmente tapada por un velo, y el rostro de la Virgen también tiene algunos cambios que todavía se puede apreciar en la parte derecha. Un apunte de interés relevante para hablar de la importancia que le daba Rafael a la belleza de la Virgen ya en este momento es que esas líneas que estáis viendo que se cruzan es la cuadrícula que luego que le sirve para trasladar el dibujo. Sin embargo, para la cara de la Virgen no hizo ninguna línea, no quería que ninguna línea atravesara el rostro de la Virgen, que es donde realmente apreciamos esa belleza idealizada. Una belleza que va a repetir en el rostro de la Virgen en otras composiciones. De hecho, aquí, en este estudio para Cabeza de Mujer, no podemos directamente conectarla con la perla, pero digamos está en ese mismo círculo de vírgenes con el niño que utilizará una y otra vez. De hecho, también hay una caridad a la que se puede atribuir este dibujo. Esta Sagrada Familia tiene una conexión directa también con toda su formación. De hecho, vemos una idea general atribuible a Pietro Perugino, pero digamos que él la hace a su manera. Esa idea que pudo aprender en el taller de Pietro Perugino la rehace una y otra vez. De hecho, aquí tenemos la Sagrada Familia de la Virgen de Perugino, en el que incluye a la figura de María en un papel, en una posición de importancia, justo detrás de María en el trono, ¿no? Donde aúna prácticamente muchos de los elementos que pude ver ahí. Por supuesto, también se habla de la influencia, sobre todo en la composición triangular, de la Sagrada Familia del Tondodoni, pero quien realmente, digamos que le impacta y se inspira para hacer su obra es Leonardo da Vinci, en obras como La Virgen de las Rocas, que tenemos la versión del Museo del Louvre, otra versión en la National Gallery, es decir, hay un conocimiento general de la obra de Leonardo en ese periodo.
Y en una comparación con la obra de La Perla, vemos esa misma, digamos, ambiente, ¿no?, compositivo. Sobre todo en la idea de Leonardo de encuadrar todos los personajes en un triángulo, que es uno de los rasgos característicos de la obra de este artista. Sin embargo, donde se ha puesto el punto de relación más profunda ha sido en esta Virgen con el Niño del Museo del Louvre, donde Santa Ana, como podéis ver, es el trono de la Virgen, quien a su vez es el trono para el niño, ¿no? La idea de linaje aquí es mucho más profundo, y esta obra tuvo que ser conocida por Rafael, no solamente para La Perla, sino para otra obra que se encuentra aquí en el Museo del Prado, como es la Sagrada Familia del Cordero. La idea del niño sobre el cordero la tenemos muy clara, la Virgen que se agacha para ayudar al niño, es una referencia clara a la obra de Leonardo. La posición de la cabeza, esa belleza, esa torsión, en Leonardo la vemos igual, pero como decimos, ¿no?, esa belleza en la expresión, esa serenidad en el rostro de María es única en la obra de Rafael. Ahondando un poco más en la obra de Leonardo que Rafael pudo ver, tenemos que hablar de este cartón de la obra de la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana, que se encuentra en la National Gallery de Londres, que aquí sí, en ese pensamiento de Leonardo, también vemos esa referencia clara en la obra de Rafael. Pero solamente hemos visto esa influencia en la obra de Rafael en la Sagrada Familia, pero realmente mucho más profunda. De hecho, se cree que Rafael pudo ver en el taller de Leonardo el retrato de la Gioconda para hacer otros que él está realizando en este periodo, como es el que ya hemos visto de Baldassare Castiglione, que tenemos una copia hecha en el propio taller de Leonardo de la obra de la Mona Lisa. Y también vamos a ver cómo en ese periodo florentino uno de los artistas que también pudo estar en su formación, aunque está poco estudiado, es Fra Bartolomeo, un artista muy interesante, muy poco conocido fuera de Florencia, pero que pudo enseñarle un poco a entablar esa relación esos movimientos entre la Virgen con el niño. El paisaje también es muy importante en esta obra, puesto que está realizando una composición muy original, sobre todo teniendo en cuenta la antigüedad romana, que será una obsesión de Rafael desde su llegada a la ciudad. De hecho, tanto le importará la conservación de la antigüedad en Roma, que el Papa lo nombrará prefecto o inspector de las antigüedades. Es decir, él traza un plan para conservar las piezas de arqueología que se están extrayendo de los sitios en Roma. Aquí lo que estamos viendo, por una parte, es el templo de Vesta en Tívoli, y en la otra estamos viendo una recreación de las termas de Diocleciano. Es decir, para esa ciudad ideal en la que inserta muchos personajes secundarios andando por ese paisaje, está recreando, ¿no?, lo mejor de la antigüedad en ese espacio. ¿Dónde se inserta en la producción de Rafael La Perla? Pues como hemos visto, se inserta en la última etapa, pero no llega de la nada. Realmente Rafael es conocido por su Madonna, por la Madonna del Prado, por ejemplo, que estamos viendo aquí, del Museo de Viena, en el que tenemos prácticamente los mismos ingredientes que en La Perla, solo que aquí estamos viendo un paisaje diferente, una composición mucho más relajada en torno a la relación de los niños, siempre en ese tono triangular. Y en realidad no será la primera la que estamos viendo aquí, sino que se le atribuye a él o a su padre una pintura que se encuentra en la Casa Santi, es decir, la casa donde se cree que nació y estuvo sus primeros años Rafael Sanzio. Se trata de este fresco que estáis viendo aquí, esa Virgen con el Niño, que la leyenda nos dice que su padre hizo con él para que no echara de menos a su madre.
¿no? Y que eso lo va a marcar, la idea de la ausencia materna, lo va a marcar en esa producción de vírgenes con el niño. Como, por ejemplo, la que estamos viendo aquí, la Bella Jardinera o la Madonna Bridgewater, que está proyectada en esta parte, ¿no? Con ese movimiento del niño sobre la Virgen que se mueve de una manera bastante cotidiana. Esta es la Madonna del Baldaquino, que se le encargó en Florencia pero no pudo terminar. Igual aparece una Sagrada Familia, pero en una sagrada conversación con otros santos. Aquí está investigando, ¿no?, en torno a esas propuestas que hemos visto antes, por ejemplo, de Fra Bartolomeo. Y otras como más complicadas, que tenemos la Virgen con el Niño en Gloria. Otras como la que tenemos aquí en el Prado, la Madonna del Pez, en la que ya introduce elementos de diagonal muy sutiles, como esa cortina en el fondo, que hace que el espectador se sienta dentro de la escena. Y quizá la más importante y la más conocida, la Madonna Sistina. La más conocida también porque se reproduce en muchos sitios desde prácticamente finales del siglo XIX, esos dos angelitos que están pensativos y mirando la escena principal. Pero realmente lo original de esta Virgen con el Niño no es eso, sino que estamos viendo una de las pocas representaciones de la Virgen de pie, caminando con su hijo en brazos. De hecho, está andando hacia el espectador, hacia la tierra, desde la gloria, una gloria que solamente se separa de la tierra por un par de cortinas verdes, que está sostenida por ese palo débil. Y al final aquí Rafael está haciendo un teatro, está haciendo una imagen que tiende a apelar a los sentimientos del espectador. Una de las últimas vírgenes con el niño que hace es esta de la silla, que nos hace pensar de nuevo en la primera, en la que él pudo ver en su casa. De hecho, esta obra tiene muchas leyendas en torno a su creación. Se cree que Rafael tomó como modelo a una campesina que vio en un paseo y que sostenía en brazos a su hijo, ¿no? De ahí esa originalidad en las telas, que no es la que nos tiene habituado a ver en las vírgenes con el niño que hemos proyectado. Pero, ¿qué importancia tuvo la perla en este periodo? En lo más cercano realmente lo vemos en la producción de Giulio Romano, que toma este modelo para recrearlo una y otra vez. Se conocen muchas copias de la perla ya hechas dentro de su propio del taller de Rafael, pero también cuando llega a la colección de Carlos I de Inglaterra, es decir, se sigue copiando incluso en el siglo XVII. Aquí vemos esta recreación, pero tenemos una copia atribuida a Giulio Romano, la Madonna de la Gata, que se llama así, esta vez sí, porque hay una gata dentro del cuadro, que realmente está recreando la idea original de Rafael, es decir, incluir el grupo principal dentro de un interior. ¿Pudo ser esta la idea completa de Rafael? Eso no lo sabemos, pero, como digo, creemos que tuvo que ser algo muy, muy semejante a lo que estaba pensando Rafael para la perla. Otros artistas también tomarán inspiración en esta obra, como Andrea del Sarto, que es un pintor del manierismo florentino, que sin duda basó gran parte de su producción en estudiar la obra de Rafael. Estamos viendo aquí, sobre todo en la figura de Santa Ana, una relación prácticamente directa. Pero también en otros artistas que se conocen poco, como Franciavillo, al que se le atribuye esta obra, que especialmente estamos viendo esta relación en la figura de San Juan, que se acerca al grupo de la Virgen con el Niño. Y es una obra muy interesante esta, poco estudiada, porque se ha atribuido hasta prácticamente la mitad del siglo XX a Rafael. Tuve la suerte de encontrar una copia también que podemos atribuir al mismo círculo de Rafael o Franciavillo en Australia. Y en España, ¿qué es lo que ocurre con la perla? Porque evidentemente Rafael tendrá no solo una incidencia en los procesos creativos de los pintores italianos del Renacimiento y del Barroco, sino que en España Rafael también es un gran referente.
De hecho, pensamos en que Velázquez, en sus viajes, los 2 viajes que hizo a Italia y su cercanía a la colección real, pues pudo conocer, conoció y admiró la obra de Rafael. De hecho, podemos trazar un paralelismo entre los retratos que hace Rafael para la Curia Vaticana con los que hace Velázquez en ese mismo ambiente un siglo después, ¿no? En este caso, el retrato de Julio II con ese realismo en el rostro, luego lo tenemos en el retrato de Inocencio X de Velázquez. Sin embargo, conocemos una anécdota que nos presenta a Velázquez prácticamente odiando a Rafael. De hecho, Marco Boschini, en las cartas del Navegar Pintoresco, habla de un encuentro que Velázquez pudo tener en Italia con otro pintor, Salvator Rosa. Ahí Salvator Rosa le dice, bueno, ya que has estado en Italia y has admirado la obra de Rafael, seguramente te gustará, ¿no? Entonces Velázquez le contesta, siempre según Marco Boschini, Rafael, para deciros la verdad, pues me gusta ser franco y sincero, tengo que confesarlo, no me gusta nada. Así pues, observó Salvator, en Italia no habrá nadie que os guste, pues nosotros le otorgamos la corona. Y don Diego exclamó, en Venecia se encuentra lo bueno y lo bello. Yo concedo al pincel de Tiziano su condición de abanderado. Así que aquí Velázquez, en esta anécdota, se está posicionando entre el dibujo y el color. Es decir, al final nosotros vemos una gran relación, sobre todo en la pintura del color, en la técnica de Velázquez, por encima de ese dibujo mucho más definido de Rafael. Pero tengo que decir que parece que eso no es del todo cierto, o parece que pudo cambiar de opinión, puesto que cuando llegó a Madrid la Perla y se llevó a la sacristía del Escorial, donde fue expuesta, junto con otras obras de los venecianos, como Tintoretto, que es la que estamos viendo aquí, también del Museo del Prado. Parece que Velázquez admiró la obra, y así nos lo cuenta Luis de Haro en una conversación que tuvo con su enviado, Álvaro de Cárdenas, y le dice, el primero en ver la obra cuando llega a Madrid es Velázquez, y piensa que es una de las mejores obras que ha visto. Dice, como todos cuando la vean. Así que parece que con la Perla, por lo menos, Velázquez hizo una excepción. Sin embargo, el gran pintor español que tomará como modelo a Rafael para sus composiciones y sobre todo para sus Vírgenes con el Niño será Bartolomé Esteban Murillo. En esta obra en concreto podemos ver un estudio que probablemente Murillo hizo en uno de sus viajes aquí a la corte, y es que tenemos esos elementos como el San Juan, ¿no?, que se acerca para mostrar esa cartela a la Virgen con el Niño, o incluso el colorido, ¿no?, de San José, que es muy parecido al de la vestimenta de Santa Ana en esa composición de Rafael. Volviendo a Pedro de Madrazo, en ese ensayo maravilloso que hace como discurso, nos dice, no lo dudéis, Murillo y Rafael son 2 almas gemelas. Ninguno de los 2 resulta desfavorecido por esta íntima fraternidad. Siente el uno con intensidad profunda la pureza sin mancha de la mujer predestinada para madre del Verbo. Expresa el otro con incomparable elegancia las maravillosas dotes de santidad y pureza de la que dio ya al mundo el portentoso fruto de sus virginales entrañas. Así que, con esta recreación virtual con el retrato entre Murillo y Rafael, terminamos la conferencia y os agradezco mucho la atención.